Te voy a invitar para que abras tu Biblia en la segunda carta de Corintios, capítulo 2, versículo 11. Segunda carta a los Corintios, capítulo 2, versículo 11. Dice así la palabra de Dios, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoremos sus maquinaciones. Y vemos en el libro de Hechos, capítulo 4, versículo 16. Dice así el libro de Hechos, capítulo 4, versículo 16. Diciendo, ¿qué haremos con estos hombres? Porque de cierto, señal manifiesta ha sido hecha por ellos, notoria a todos los que moran en Jerusalén, y no lo podemos negar. Sin embargo, para que no se divulgue más entre el pueblo, amenacémosles para que no hablen de aquí en adelante a hombre alguno en este nombre. Y llamándonos, les intimidaron que en ninguna manera hablasen y enseñasen en el nombre de Jesús. Mas Pedro y Juan respondieron diciendo, juzgad si es justo delante de Dios, obedeced a vosotros antes que a Dios, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y lo que hemos oído. Yo estoy muy agradecido con Dios de que me haya rescatado de las tinieblas, de la oscuridad, a su luz admirable. Y como dice la palabra de Dios, nos ha trasladado del reino de las tinieblas al reino de su amado Hijo. Muchos años dentro del medio artístico, y en ese recorrido yo fui introducido por un artista a una secta satánica en la cual estuve 10 años de mi vida, llegando a obtener el grado de sacerdote satánico. Pero ahora soy sacerdote del Rey de Reyes y Señor de Señores. Y el profeta Daniel decía, conviene que yo declare las señales y milagros que el alto Dios ha hecho conmigo, para que el nombre de nuestro Señor Jesucristo sea exaltado, sea glorificado. Que hace 2000 años, cuando Jesús caminaba por Jerusalén, vemos que Él vino a deshacer las obras del diablo, y vemos a través de la Biblia que Él dijo que no había venido a condenar, sino Él había venido a buscar y a salvar lo que se había perdido. Vino a deshacer las obras del diablo, a hacer libres a los oprimidos del diablo, a sanar toda enfermedad. Ese Jesús de hace 2000 años es el mismo Jesús de estos tiempos. Así que yo en esta mañana te voy a compartir de esas señales, de esos milagros que Dios ha hecho en mi vida, que no vine a contarte ni una novela de terror ni un cuento de terror. Yo vine a contarte las maravillas y milagros que Dios ha hecho en mi vida. Que mucha gente piensa que la vida del artista, cuando está actuando, cuando está cantando, mucha gente se imagina que gozan de una felicidad. Pero déjame decirte, como dice el dicho, que hay atrás de bambalinas. La Biblia nos muestra y nos dice que el hombre es espíritu, es alma y es cuerpo. Pero el hombre está muerto espiritualmente si no tiene a Cristo como su Salvador. Y aquellas personas se refugian en el alcoholismo, en la drogadicción, en la prostitución, y muchos son miembros de sectas satánicas, como lo fue en el caso mío. Y vemos, ¿verdad?, que Dios, ¿verdad?, a través de su Hijo Jesucristo, que lo mandó a este mundo, Él nos vino a comprar y a salvar a precio de esa preciosa y bendita sangre. Yo anteriormente tuve la oportunidad de ingresar al medio artístico con ayuda de una amiga, una actriz y cantante llamada Rebeca de Vivar, hermana de un actor que se llama Edgar Vivar, que muchos años estuvo en la serie Chespirito. Tiempo después ingresé a la ANDA, la Asociación Nacional de Actores, y ahí conocí a algunos empresarios y empecé a viajar por muchos lados. Entré a estudiar al CAT, Centro Artístico de Radio, Teatro y Televisión, tomando clases de maquillaje, personalidad, actuación, danza y muchas otras materias. Tiempo después empezamos las giras, y a partir de ahí empezaron las obras de teatro al lado de actores como Ignacio López Tarso, Rafael Inclán, Enrique Guzmán. Y yo recuerdo que en una ocasión salimos una caravana de artistas al estado de Oaxaca, y en esa caravana iba Carmen Salinas, Ana Gabriel, Johnny Lauriel, Ricardo Xerato, que tiempo después se convirtió al cristianismo, y muchos otros artistas en la carpa de los comediantes. Cuando llegamos a aquel lugar de Oaxaca, nos instalamos en el hotel, y a los pocos días salimos a visitar el poblado, salimos a ver cuál era lo tradicional de ese lugar, de esos pueblos, y se nos acercaron unas personas con Biblia en mano, con la palabra de Dios, y nos empezaron a decir que Dios nos amaba. Yo me les quedé viendo sorprendido, extrañando a estas personas, porque yo decía, yo no las conozco, yo no sé quiénes sean, pero ellos nos decían que no era nada malo, que ellos nos invitaban a una reunión para oír una plática, un mensaje de Dios para nuestras vidas. Varios aceptaron ir, otros no quisieron ir. De los que aceptamos ir iba Carmen Salinas y un servidor. Cuando llegamos a aquella iglesia, a aquel lugar, nos sentamos hasta la parte de atrás.
y allá estábamos contando chistes, haciendo proyectos, y yo en momentos ponía atención a la persona que estaba al frente predicando, dando su conferencia, que decía: estás angustiado, tienes problemas, Jesús es la solución. Al final de esa predicación nos invitan a pasar al frente para recibir a Cristo como nuestro Salvador, y yo le decía a Carmen Salinas: pues vamos a pasar al frente ya para que nos dejen de molestar y nos podamos ir de este lugar. Claro que en ese entonces fueron otras palabras. Pasamos al frente, hicimos una decisión de labios, mas no de corazón, pero ya la palabra de Dios, la semilla, había quedado sembrada en nuestra vida, en nuestro corazón. Yo me regresé para el Distrito Federal, y en ese entonces empezaron las entrevistas en los periódicos como Ovaciones, El Universal, El Excelsior, las entrevistas en la radio con Juan Calderón, empezaron los programas de televisión como Noches de Gala, Variedades Musicales de Medianoche, Al Son del Corazón, empezamos a hacer fotonovelas, empezamos a meternos de lleno a lo que era el mundo artístico. Y yo me empecé a ser una persona prepotente, orgulloso, vanidoso, al grado de sentirme más que mi madre, más que mis hermanos, a los cuales yo siempre los criticaba, yo siempre los juzgaba, porque yo decía: ya estoy en otros ambientes, en ambientes sociales, que ahora sé que son ambientes corruptos, llenos de amargura, de dolor, de traición. Yo sentía paz, tenía tranquilidad mientras estaba en reuniones con otras personas, con otros artistas. Y yo recuerdo que en ese entonces empecé en los centros nocturnos a hacer imitaciones de artistas como Leo D'Ambrosio, Capulina, Paquita la del Barrio, Amanda Miguel, Rocío Dúrcal y muchas otras personalidades. Y yo veía cómo la gente se divertía con los sketches, con los shows, con las imitaciones. Y yo decía: ¿por qué ellos sí son felices y yo no puedo ser feliz? El medio artístico me estaba dando muchas cosas que yo no tenía, pero no me estaba dando verdaderamente esa paz que yo necesitaba para mi vida, para mi alma. Yo en esos momentos, de verdad, que mis amigos me empezaban a decir: inyéctate esto, tómate esto, fúmate esto, y cada que tú lo hagas, tú no te vas a sentir nervioso en tu show. Yo empecé a caer en ese ambiente de drogadicción, de alcoholismo. Cuando yo llegaba alcoholizado, cuando yo llegaba drogado a mi casa, mi madre me llamaba la atención y ella me decía que no me destruyera. Yo le decía a mi madre: tú vive tu vida y déjame vivir mi vida en paz. Y eran meses de estar fuera de casa, y eran giras de aquí para allá y para todos lados. Y yo recuerdo que cuando yo no tenía llamado a Televisa para hacer algún programa de la radio, de la televisión, a mí siempre me llamó la atención todo lo oculto, todo lo de terror, todo lo que tuviera que ver con el esoterismo. Yo iba a los videocentros y sacaba bastantes películas de terror, que El Despertar del Diablo, que Chucky, que Pesadilla en la Calle del Infierno. Y llegó el momento en que al ver esas películas ya no sentía yo miedo, ya no me causaba ningún pánico. Yo decía: a mí tráiganme algo más fuerte, porque yo soy de emociones fuertes. Yo en las noches ya no podía dormir, empezaba a oír ruidos, empezaba a ver sombras, y mi pensamiento fue: me están haciendo brujería, voy a ir a consultar a un espiritista para que me ayude en este problema. Pero en vez de ayudarme, me aumentaron más los problemas y temores, y efectivamente me dio unas limpias, pero de dinero a mi bolsillo, porque el problema ahí seguía más fuerte, porque ahora sé por la bendita palabra de Dios que el diablo vino a matar, a hurtar y a destruir, pero Jesucristo vino a dar vida y vida en abundancia. Porque para esto apareció Jesucristo, el Hijo de Dios, para deshacer todas y cada una de las obras del diablo. Yo empezaba a leer libros de metafísica, de dianética, de hipnotismo, de magia y de muchas otras filosofías para llenar ese vacío que sentía en mi corazón. Y cierto día, andando yo por un centro comercial, veo en el aparador anunciada la tabla Ouija, y yo dije: la voy a comprar, voy a consultarla a ver si es cierto que tiene poderes, que puede hablar uno con seres del más allá. La Biblia dice en Efesios 4:27: no deis lugar al diablo. Yo le estaba dando lugar al estar leyendo ese tipo de literaturas, al consultar aquella tabla de Ouija, al estar viendo ese tipo de películas. Empezaba yo a tener temores durante las noches. Yo sentía algo que brincaba sobre mi cuerpo, y yo decía: es el espíritu del muerto el que está aquí. Yo fui a la iglesia tradicional a confesarme, a decirle al sacerdote lo que me estaba aconteciendo durante las noches, y ya él me mandó a rezar tantos Padres Nuestros, tantas Aves Marías, y me dijo: vienes para que te dé la absolución. Yo cuando regresé, ya me dijo lo que tenía yo que hacer. Yo pedí agua bendita y empecé a regar toda esa agua por todo mi cuarto. Empecé a clamar a las 11,000 vírgenes que hay, a los 20 y tantos miles de santos que hay, pero nadie vino en mi ayuda. Y eso que yo sentía que brincaba sobre mi cuerpo se metió dentro de mi cuerpo. Yo empecé a manifestar cambios en mi persona. Yo sentía una fuerza sobrenatural. Yo empezaba a sentir como mi espíritu se quería desprender y me daba miedo, pero lo fui practicando. Y llegó el momento en que yo podía estar en el espíritu de mi cuarto y podía yo ver mi cuerpo ahí acostado.
En una ocasión me salí más allá de lo que era mi cuarto, y cuando yo regresé para querer tomar mi cuerpo, tardé más de 1 hora para poder ingresar, porque ya cuando yo quise ocupar mi cuerpo ya estaba ocupado por espíritus inmundos. Empiezo a luchar, logro entrar en mi cuerpo, me despierto sudando, exaltado, y yo empecé a mis amistades más cercanas a comentarles lo que me estaba aconteciendo durante las noches. Ellos me decían: tú tienes dones, tú tienes cualidades, prepárate. Y ellos me dicen: mira, te vamos a dar la dirección de esta persona, ve y consúltala. Yo busqué a aquella persona que era una cartomanciana, una persona que lee las cartas, y cuando esta mujer me estaba echando las cartas, me dijo: yo veo que tú tienes dentro de ti un espíritu demasiado fuerte y preparado, puedes comenzar a aprender las ciencias ocultas. Yo dije: si no le hago un bien a la gente, tampoco le hago un mal. Yo empecé a investigar quiénes eran los mejores maestros, y para mí en lo personal estaban en Catemaco, Veracruz, y hasta allá me fui a preparar. Cuando yo llegué a aquel lugar me dieron a leer que el manual espiritista, que el aves espiritista, que el libro infernal, que el libro de las tinieblas, la Biblia del año 2000, que es la Biblia de todos los brujos, y empezaba yo a meterme en esas literaturas. Y ahí me fui a Tijuana, y en Tijuana me iban a enseñar una relación de 9 días. En esa relación a mí me iban a enseñar a cómo dejar a la gente sorda, ciega, muda, paralítica, o hasta quitarles la vida si fuera necesario. Esta persona que me dio esta relación me dijo: yo veo que tú tienes aptitudes para aprender el ocultismo, síguete preparando, síguete discipulando. Te voy a extender una carta de recomendación con una amistad mía en Río de Janeiro, ve y prepárate. Yo me dirigí hacia aquel lugar. Cuando yo busqué aquella dirección de aquella persona, yo vi una hilera de personas formadas, pregunté por este señor y me dijeron: tienes que sacar tu ficha y esperar tu turno. Yo en ese momento esperé mi turno, y llegó el momento en que cuando yo venía a cierta distancia de aquella persona llamada José Arigó, un espiritista reconocido en Brasil, yo veo que empieza a hacer señas, y yo volteaba a mi alrededor a ver a quién le hablaba, y él volvía a hacer señas que viniera. Entonces ya fui yo hasta donde estaba él, y me dijo: siéntate aquí a mi lado porque ahorita vas a ver lo que tú quieres ver. Cuando yo iba a sacar aquella carta de recomendación, ese señor me dijo: ni te preocupes en sacar tu cartita, porque yo sé quién eres y a lo que vienes. En ese momento yo empecé a hacerle preguntas: oiga, ¿cómo sabe usted las enfermedades que tienen estas personas? Y ese señor me dijo: yo trabajo con un grupo de médicos, en lo que ellos están allá auscultando a las personas, yo estoy aquí haciendo las operaciones. Yo volteaba y no veía más que a las puras personas. Ahora sé por la palabra de Dios que los que ayudan a los brujos, a los curanderos, a los hechiceros, son demonios, son espíritus inmundos conocidos como protectores. En ese momento ese señor iba a hacer una operación a una joven de un tumor en la cabeza. Su instrumental para esa operación era un cuchillo de cocina, una cegueta, una gasa, unas pinzas y un algodoncito. Yo le dije: oiga, ¿con eso va usted a operar? Y ese señor me dijo: sí, este es mi instrumental. Parece que agarró aquel algodoncito y con unas invocaciones, unas oraciones raras, le pasó aquel algodoncito en la cabeza a aquella mujer, agarró aquel cuchillo de cocina, le partió el cuero cabelludo, cegueteó el cráneo, agarró la gasa, las pinzas, volvió a pasar aquel algodoncito y la mujer quedó sana. Yo lo único que observé fue una raya que le quedó a aquella mujer en la cabeza. Y ese señor me dijo: muy pronto vas a aprender a hacer este tipo de operaciones, porque yo te voy a entregar 2 potestades. A la medianoche nos adentramos a una zona apartada, a una zona boscosa, selvática, y a la medianoche yo estaba recibiendo aquellas 2 potestades, que eran 2 indios de la tribu india. Uno de ellos era del Alpujao y otro de ellos era piel de lobo. Yo sentí como una energía entró en mi cuarto. Yo, después de ese ritual, yo me regresé para el Distrito Federal, y yo efectivamente, cuando necesitaba hacer ese tipo de cosas, yo invocaba aquellas 2 potestades, yo sentía aquella energía y yo empezaba a deshacerle tumores a la gente, sacándoselos sin ni siquiera abrir a la persona. Y llegó el momento en que había artistas en que en los centros nocturnos me decían: oye, haz mi trabajito para que me vaya bien. En lo que el artista estaba al frente haciendo su espectáculo, yo estaba en la parte de atrás haciendo un ritual. Y pues como no le iba bien si estábamos en un lugar de perdición, en un antro de vicios. Yo llegó el momento en que empecé a echarle las cartas a mis amistades, y ellos venían y me decían: todo lo que me dijiste, todo me salió realidad. Yo en esos momentos dije: Dios me ama tanto que me dio el don de adivinar, que ahora sé a través de la palabra de Dios que esas son prácticas ocultistas y que Dios no da el don de adivinación, porque ese no es ningún don. Así de que a partir de ese momento, de ese instante, yo día a día me fui metiendo más a aquellos libros de esoterismo, y llegó el momento en que, andando yo por los foros de Televisa, me encuentro en aquellos lugares a una artista que se llama Consuelo Castro, que su nombre artístico es Irma Serrano, la cual me dice: me recomiendan contigo, necesito un trabajo. Ella podía haber hecho el trabajo, pero ella no lo hizo.
porque ese era el ganchito que ella iba a usar para jalarme tiempo después.